queríamos, queríamos hacer una propuesta para el Congreso cuya convocatoria cierra en septiembre, de 2 mesas del PAPIT. O sea, sería una propuesta, 2 o 3 las que salgan. Entonces habíamos pensado, Ana María y yo, hacer una mesa específicamente de retórica y filosofía en los estudios del discurso, Gerardo. Esos textos, con la propuesta de cada quien, después se podrían compilar para publicarlos como parte del proyecto, ¿no? Una segunda propuesta nuestra, pero ya ustedes nos dicen si entran sus trabajos o no, eh, era del cuerpo y sus configuraciones filosóficas y retóricas, porque hemos estado trabajando sobre cuerpo, cuerpos, relaciones entre cuerpos, etcétera, ¿no? Eh, entonces, no sé qué te parezca. Tendría cada quien que decir si le interesa o no le interesa participar en este congreso en particular, con ponencias y bueno, y proponemos esto ya sea como mesas o como un pequeño coloquio del proyecto. ¿Cómo ves? Pues yo creo que ambas cosas. Por una parte, participar en las jornadas de retórica, Ujú, ¿no? Eso por una parte. Y creo que estaría muy bien que ahí presentáramos una o dos mesas, como tú estás diciendo. Pero ujú. también lo otro, ¿por qué no pensamos en un coloquio donde pudiéramos exponer de una manera más directa y más específica, por lo menos los caminos que deberían de seguirse si es que, pues en efecto, no los hemos recorrido, estamos como siempre iniciando, porque además es muy complicado, no se llega nunca a soluciones definitivas, siempre está uno en el camino, ¿no? Entonces yo creo que, pero sí, también nos serviría para delimitar estas confluencias que se van dando, lo que estamos viendo, por ejemplo, de Nietzsche, me parece que es eh, eh, la parte básica, ¿no? Los cimientos de donde podemos partir. Y ahí vemos nosotros en el libro del filósofo, pues las diferentes direcciones, ¿no? De una relación entre filosofía y retórica, ¿no? Pero pues yo creo que también habría que ver la disputa que aparece también en Nietzsche entre filosofía y retórica, considerar también este aspecto, diríamos, de histórico, ¿no? Que existe y que uno, bueno, luego pues lo resuelve de una manera bastante sencilla, creo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que esos son los temas, como ir definiendo los temas para un probable coloquio, un posible coloquio, yo diría en la segunda mitad del próximo año, Mm, ¿no? Donde tuviéramos ya definidos bien los trabajos que cada quien podría presentar y empezarlo a hacer, diríamos, desde ahora, empezando con algunos temas. Y vuelvo a repetir, yo diría a partir de Nietzsche, ¿no? Si les parece que fuera nuestra base. Em, una pregunta, porque no lo tengo muy claro. Las jornadas de retórica que se nos ocurrió a Erika y a mí abrir estas 2 mesas, o 3, si fuera posible, de trabajo conjunto entre retórica y filosofía, nosotros tendríamos que la solicitud, digamos, se vence la solicitud en septiembre. Tendríamos hasta septiembre para acordar exactamente títulos y todo lo demás y hacer la solicitud. Pero no recuerdo cuándo sería la realización de las jornadas, porque son el año próximo. ¿Por qué Me pregunto parece que en esto? junio, me parece que es en junio, ¿no te acuerdas, Ana Junio. María? Pregunto esto para que no las En pongamos julio. muy pegadas. El coloquio que estás Sí. sugiriendo que no sea al mes siguiente, sino que nos demos un poco de tiempo para que nos dé tiempo Claro. bien para preparar el Oigan, otro aquí dice el correo que son del 24 al 28 de abril de 2023. abril. Ok. Retórica y periodismo. Oh, Ajá. lo regresamos entonces, sí, porque estábamos pensando en junio y al final creo que sí regresamos las fechas.
Y yo pensaba que había quedado en junio, perdón. Ujú. Déjame ver. Entonces, Y la podríamos pensar convocatoria, en octubre para nuestro coloquio, Claro. ¿sí? o sea, antes de las jornadas. No, del próximo año. No, del próximo año, Ah, ok. claro, del próximo año. Estamos hablando del próximo año para eso. No organizas un coloquio o mesas tan rápido. Entonces, abril, el que dejamos, y estamos proponiendo estas dos posibles mesas, ¿no? Una más con carácter, porque lo que habíamos comentado Erika y yo es que una fuera abierta, es decir, abierta en el sentido de que cualquiera que pueda participar, como el título es abierto, que son las relaciones de filosofía y retórica para la teoría del discurso, los estudios del discurso, es muy amplia y ahí todo lo que estamos trabajando puede quedar. Pero una que sea un poco más específica con el tema que nosotros trabajamos, que es cuerpo, que invitaríamos también, por supuesto, a la gente de retórica, pero que estaría bien que ustedes propusieran como retóricos una tercera mesa con su propio concepto, categoría o título, donde nosotros también podamos participar. Entonces sería una donde todos entramos, que serían estas relaciones entre filosofía y retórica para el discurso. O yo diría que esto nos pueda, que sea como la antesala de lo que haríamos en octubre, en el coloquio nuestro, porque ahí, siguiendo lo que tú estás diciendo, Gerardo, abrimos que no solo sea la teoría del discurso, sino, por ejemplo, los ejercicios que se están haciendo ahora, tanto en filosofía y por supuesto en retórica, de retomarlos para pensar lo político, para pensar el género, y ahí poder meter cuestiones de feminismo, para pensar el arte y otros temas, no únicamente la teoría del discurso. Y eso lo podemos dejar como para octubre, pero tenemos nuestras contribuciones que quedarían como el primer punto de partida en el congreso que se realizaría en abril. Ya. Y no sé qué les parezca. Sí se me escuchó porque se cerró Sí, mi... pero se Sí, escuchó sí. todo, yo creo. Ok, Se entendió muy bien. No, yo creo que cuando digo, bueno, como base precisamente no es que nos limitemos a Nietzsche, ¿no? Sino más bien partimos de ahí para, pues, ir a lo demás, ¿no? A los problemas políticos y sociales, ¿no? Entonces, yo creo que está así, pues, muy abierto y de tal manera que se puede participar en alguno de los temas que ustedes están trabajando. Yo lo del cuerpo no sé desde qué punto lo han estado viendo. Por ejemplo, es algo que a mí me falta conocer del trabajo que ustedes han hecho. Yo creo que hay en relación con el cuerpo, pues muchísimas orientaciones y hay una bibliografía además, pues muy amplia, ¿no? Raúl Dorra también trabajaba, él es estudioso de la semiótica, sí. falleció, y también estudiaba el problema del cuerpo y había establecido como una serie de orientaciones en relación con el cuerpo. Eh, y por ejemplo, el cuerpo sintiente y el cuerpo sentido, ese tipo. Entonces, bueno, em, y yo, por ejemplo, a mí me interesa el cuerpo suadente, el cuerpo persuasivo, cómo se persuade a través del cuerpo, cómo se producen efectos en los demás con el cuerpo, cómo yo utilizo el cuerpo para producir efectos. Este sería, diríamos, la orientación de mi trabajo en relación con el cuerpo. Y para eso, diríamos, uno de los ejemplos paradigmáticos, pues sería el de Friné e Hipérides, el abogado,
¿no? Que para persuadir a los jueces presenta a Friné, que era una cortesana cubierta, y luego cuando está con los jueces la descubre y dice cómo van a condenar a un cuerpo tan hermoso, es con hermosura, logra persuadir a los jueces. Esto es una cosa que no, diríamos, es una invención, no es algo que realmente haya sucedido, pero de todos modos esa es, diríamos, esa historia pues nos da la idea de la posibilidad, de las posibilidades del discurso, ¿no? Entonces, bueno, yo veo, diríamos, el cuerpo en ese sentido, ¿no? Pero luego también me gustaría, pues no en este momento obviamente, pero sí, porque será seguramente muy amplio lo que ustedes han hecho sobre este asunto y me gustaría conocerlo y entenderlo. Sí, sin duda podemos, ya que todo esto va a suceder en octubre, nos da tiempo para hacer algunas sesiones sobre cuerpo, para que vean lo que estamos trabajando, pero para que también ustedes incluyan las suyas. Una cuestión muy importante es que en la propia historia de la retórica, toda la parte dirigida hacia la actio, siempre le ha interesado el cuerpo, sin duda. Desde el gesto, desde el tono de la voz, el volumen de la voz, y todo esto ha sido utilizado desde la retórica hacia, por ejemplo, las artes teatrales, que se han formado y han tomado como base los trabajos que se han hecho sobre actio. Lo que pasa que dentro de la historia de la retórica se ha trabajado esto menos que otras áreas, ¿no? La elocuencia en general se piensa como una elocuencia, digamos, escrita, verbal, y no por el lado más material del cuerpo, ¿no? O sea, hay menos textos de una retórica dirigida a todo esto, pero los hay sin duda, me refiero a textos clásicos, desde los cuales podemos partir, y luego ver la importancia que el cuerpo ha tomado en el siglo XX. O sea, en general, en los estudios sociales, en los estudios de las humanidades, el cuerpo ha entrado indudablemente y se está pensando desde distintos lugares. Pero ahí insistir que venimos también de una vieja tradición, donde una parte de la retórica le interesa el cuerpo de ciertas maneras. Hay otras maneras de trabajarlo, pero tenemos ahí muchas posibilidades, ¿no? Para hacer un congreso sobre esto y posibilidades de que mucha gente se inscriba, ¿no? Que también es lo que esperamos, no solo mostrar lo que nosotros hemos trabajado, sino que estudiantes y demás de posgrados, y yo pediría también que admitiéramos gente de licenciatura, que hagamos mesas especiales para ellos, para que contribuyan, ¿no? Pero esto lo podemos organizar con cuidado, tenemos tiempo, ¿no? Para organizarlo. Sí lo escuchaste, ¿verdad, Erika? Sí. Ok. Si ustedes que conocen los tiempos de organización de coloquios y eso, tendríamos que tener el planteamiento para cuándo, si el coloquio fuera en octubre del año que viene. Pues mira, como va a ser interno, o si lo hacemos externo, podríamos hacer una cosa más amplia, ¿no? Pero si es interno, pues realmente se puede organizar, pues diríamos en 3 meses, pero ya nos estamos preparando con mucha anticipación, pero la organización propiamente dicha sería muy sencilla, ¿no? Pero ya desde ahorita estamos viendo nosotros los temas, las fechas, etcétera. Bueno, yo creo que esto no sería ningún problema, pero en efecto tendríamos que empezar no con la organización, sino con el trabajo, con el estudio, con las presentaciones que se vayan haciendo aquí. Parece pues que eso está bien. Si se va a hacer más amplio, si se hace una convocatoria abierta, pues eso lo tendremos que empezar a principios del próximo año a más tardar, ¿no? Okay. Sí. Y además plantearlo como el primer congreso que estamos haciendo, a reserva de que el siguiente año quisiéramos hacer algo así y hacerlo más extenso todavía, pero verlo como una posibilidad, ponernos a prueba un poco, a ver cuánta gente se inscribe en estas relaciones entre
retórica y filosofía a partir de un tema muy preciso, como puede ser. Podemos generar un título mejor, un título que muestre las posibilidades enormes del concepto de cuerpo o de la materialidad del cuerpo, en fin, una cantidad de cosas, ¿no? Pero podemos probar, y primero hacerlo no demasiado abierto. Igual generar una invitación, porque estaría bien que lo hiciéramos presencial, pero también utilizar las plataformas para que tengamos gente de fuera que quiera contribuir, pero que no pueda viajar inmediatamente, ¿no? Entonces, tener eso como posibilidad. Entonces, lo abrimos también para gente de afuera o gente que queramos invitar, que sabemos que están, por ejemplo, en América Latina y que podrían estar interesados, no en viajar quizá por costos y demás, pero que sí quieran participar, ¿no? La gente de Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí, pero no podríamos pensar en un primer coloquio, porque sería el primero y el último, en el sentido de que termina propiamente el proyecto el próximo año, ¿no? O bueno, podríamos pensar que esto seguiría y entonces indicarlo como el primero, pero yo no sé si vamos a continuar. De hecho, no se puede continuar con el mismo nombre, se tendría que cambiar el nombre del proyecto en caso de que decidiéramos continuar trabajando juntos. Pero bueno, ese es un asunto que tendremos que ver en los próximos meses. ¿No, Erika? Ujú. Sí, podemos presentar otro proyecto y me parece muy lamentable que no se pueda dar continuidad a los proyectos de investigación, pero bueno, esas son las políticas de la universidad, ¿no? Digo, nuestro proyecto ya está desde el 98 y cada vez le cambiamos el nombre, pero seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando con el mismo grupo. Entonces, pues sí, digo, sí se puede plantear como primero y después vemos la manera de dar continuidad al trabajo. También hemos trabajado, Ana María y yo, sin financiamiento, ¿no? Algunas veces cuando no lo hemos conseguido y bueno, sí, también se tiene sus dificultades, pero también se puede. Y creo que es muy importante dar continuidad al trabajo, porque no es que estemos haciendo un producto que termine, ¿no? Aunque así nos obliga la universidad a trabajar, no sé. Pero ciertamente esta lógica de empresa no es la mejor para el trabajo de investigación, creo. Sí, sí, sí. Bueno, pero como decía, pues esto lo tendremos que ir viendo, a ver qué podemos proponer. Y tenemos tiempo para decidir si es uno o lo dejamos así sin número. ¿No? Bueno, y pues yo no sé si podemos entrar al tema, porque también Sí, tengo alguna cosa que decir al respecto. muy bien. Una pregunta, Alejandro, ¿puedo compartir pantalla? Micrófono, Alejandro. Mm. Ya, sí, sí, claro. Nada más déjame activarlo porque como se lo quito a mis alumnos, que son muy... Listo, ya está. Ok, gracias. Ahora déjame escoger el que. Ah, no está aquí. Ahora sí. Ahí se puede ver. Yo nada más veo los cuadritos ahora en mi pantalla. Yo sí estoy viendo. Se ve bien. Ok. Bueno, este es un fragmentito de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y es más para compartir mi interpretación con los retóricos
porque es una que yo trabajo en clase, en el curso de filosofía del lenguaje, de este texto, que ya les había compartido una parte en la sesión anterior. Entonces, es una interpretación de este texto desde otros dos textos. Uno es el de Foucault, la primera conferencia de la verdad y las formas jurídicas, donde Foucault sostiene que en Nietzsche, así en un sentido muy amplio, o que este texto de Nietzsche y otros textos del libro del filósofo, estos primeros textos, permiten pensar en una historia política de la verdad y en la producción de verdad como un efecto y como efecto de relaciones de poder y de relaciones de dominación. Es una lectura política de los textos de Nietzsche sobre el lenguaje. Esta es una. La otra es la de Paul de Man, en un texto que se llama Nietzsche, retórica de tropos, donde en primer lugar emplea, sí, el análisis nietzscheano. Él se considera heredero de este tipo de análisis, en cuanto que Nietzsche piensa en una teoría del lenguaje, dice él, que es una teoría de las figuras del discurso o tropos. Ciertamente, Paul de Man no establece esta distinción que ustedes han sostenido, que es importante tomar en cuenta, ¿no? Eso lo podríamos discutir después entre figuras y tropos, específicamente, ¿no? Paul de Man habla en un sentido mucho más amplio de una dimensión, si se quiere, figurativa del lenguaje y particularmente de la producción de sentido. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Paul de Man sostiene, y en una lectura compleja que tomaría más tiempo aquí, sostiene que el modo retórico de sobre verdad y mentira en sentido extramoral sería el de una alegoría irónica, justamente, ¿no? Entonces, eso habría que analizarlo en la argumentación de Paul de Man y muy cuidadosamente porque es un texto complicado. Entonces, no me voy a centrar en eso ahorita, sino en la lectura política, porque no habíamos hecho énfasis, y es muy importante, en que este texto de Nietzsche discute sobre todo el concepto de verdad, ¿no? Opone en el título lo verdadero no a lo falso, sino a la mentira, y además sostiene que un análisis debe hacerse en un sentido extramoral, justamente fuera de las valoraciones morales de la historia tradicional de Occidente. Entonces, este fragmento que seleccioné es a propósito de la verdad y es con la intención de abrir esta discusión que retoma Foucault sobre las políticas de la verdad, sobre la verdad como efecto y sobre las políticas específicas históricas de la verdad como ejercicios de poder o como ejercicios de dominación. Entonces, les leo si quieren. Dice: en un estado natural de las cosas. Cuidado con las formulaciones de Nietzsche también, porque así como aquí en un párrafo dice que hay un estado natural de las cosas, en otros párrafos dice que no hay naturaleza a la cual se pueda acudir, ¿no? Entonces, en un estado natural de las cosas, el individuo, en la medida en que se quiere mantener frente a los demás individuos, utiliza el intelecto y la mayor parte de las veces solamente para fingir. Bueno, sigo. Pero puesto que el hombre, tanto por la necesidad como por hastío, aquí yo encuentro una referencia a un texto de Kant en los escritos de filosofía de la historia, donde Kant sostiene que lo que caracteriza al hombre es su insociable sociabilidad. Es un texto muy lindo donde Kant dice que por una parte el ser humano detesta a los otros individuos, pero tampoco puede prescindir de la convivencia con ellos. Es un planteamiento así paradójico, similar al de Nietzsche, ¿no? Por necesidad tanto como por hastío, desea existir en sociedad y gregariamente, precisa de un tratado de paz y de acuerdo con este procura que al menos desaparezca de su mundo la más grande guerra de todos contra todos, ¿no? Este tratado de paz conlleva algo que promete ser el primer paso para la consecución de ese misterioso impulso hacia la verdad. En ese mismo momento se fija lo que a partir de entonces ha de ser verdad, es decir, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria,
Y el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de la verdad, pues aquí se origina por primera vez el contraste entre verdad y mentira, ¿no? Entonces, este impulso de verdad, que es como el hilo conductor de todo el ensayo, se pregunta Nietzsche de dónde podría provenir, ¿no? Este impulso, esta necesidad de verdad, surgiría de la necesidad de acabar de la guerra de todos contra todos, es decir, pero surgiría también de la necesidad de establecerse frente a los demás individuos y no frente a la naturaleza y no frente a los otros animales, que son otras figuras que aparecen en el texto, ¿no? Sino frente a los otros. Y entonces el poder legislativo del lenguaje, es decir, esta fuerza también de ley del lenguaje que ha aparecido en toda la tradición occidental, desde Cratilo, por ejemplo, donde se habla de un legislador, que sería ese que pone los nombres, entonces ese poder legislativo del lenguaje establece lo que va a ser verdadero. Ahora, esto hay que entenderlo también desde la crítica que Nietzsche hace y que ya habíamos trabajado antes, a un concepto de verdad como adecuación entre el discurso y las cosas. Habíamos visto que no hay, y como sostiene Foucault también, no hay continuidad, no hay homogeneidad entre el ámbito de la experiencia sensible, de la experiencia humana, y el de las cosas a conocer en este esquema epistemológico moderno, pero también anterior de Occidente, ¿no? Lo que hay, dice Nietzsche, son ámbitos heterogéneos. Uno es el de las cosas, otro sería el de las imágenes, que Ana María había dicho sería importante trabajar con esa figura específica, y otro sería el de las palabras, y en cada caso, decía Nietzsche, hay salto entre una esfera y otra absolutamente distinta, de tal manera que no hay continuidad entre el conocimiento y las cosas, ni tampoco entre el discurso y las cosas, ¿no? Hay ciertas relaciones que Nietzsche califica como relaciones retóricas, figurativas y específicamente metafóricas, metonímicas, sinecdóquicas, etcétera, ¿no? Otro tipo de relaciones, es decir, el lenguaje permite establecer estas relaciones. Entonces, hay que agregar a esta heterogeneidad, digamos, en los distintos ámbitos de la experiencia, los intereses histórico-políticos y todas las fuerzas que intervienen en la producción de la verdad como efecto, ¿no? La verdad ya no se puede entender entonces efectivamente como la adecuación entre el discurso y las cosas, puesto que es imposible hablar de las cosas tal como son. Tampoco es posible hablar de un sujeto de conocimiento, ese es otro de los conceptos que Nietzsche pone en cuestión seriamente en este texto, y lo que hay son únicamente relaciones. Esto no, en mis cursos causa mucha incomodidad, ¿no? A mis estudiantes. Me dicen, pero ¿cómo? Entonces todo es relativo, ¿no? Y hay lecturas de Nietzsche en este sentido, pues, que propone un relativismo, que entonces no hay conocimiento posible. Pienso yo, y esto también habría que desarrollarlo mucho más, que no, en el sentido en que si no se puede garantizar una verdad como adecuación por esta heterogeneidad en los ámbitos de la experiencia y de la experiencia humana, sí se puede, sí se piensa, como hace Foucault, en una historia política de la verdad. Hay interpretaciones, pero hay interpretaciones que han sido exitosas a lo largo de la historia, por una parte, y por otra parte, pensar que no hay un criterio de verdad implica no tomar en cuenta, y eso es fundamental, el carácter performativo del discurso. Porque el discurso no se limita a hablar de las cosas desde este punto de vista, sino que produce relaciones. Y eso también ya lo habíamos trabajado. Es decir, ciertas interpretaciones de las cosas, por más que no se pueda sostener que se ajusten a la esencia de nada, ni al objeto de conocimiento, producen relaciones, que es en la lectura de otros textos de Nietzsche lo único que hay. Relaciones. Es un mundo de relaciones y de relaciones de fuerza, ¿no? Entonces, una cierta interpretación del mundo se asocia, justifica, explica determinadas relaciones entre los cuerpos,
efectivamente, ¿no? Entonces, la verdad es un efecto, pero a la vez también produce y reproduce determinadas relaciones. Entonces, un criterio de verdad sería un criterio histórico-político de las maneras de hablar del mundo, ¿no? Muy resumidamente. Entonces, el texto de Foucault también habría que leerlo detenidamente, ¿no? Bueno, hasta aquí me quedaría yo. Dejo de presentar, ¿no? A ver. Doctor, creo que estás apagado su micrófono. Sí, gracias, gracias. Bueno, decía que estaba hace unos días leyendo un libro recientemente publicado que se intitula Retórica constructivista, en donde, pues, diríamos, el lenguaje retórico es el que construye el mundo y construye la verdad también. Y es escrito por un experto en retórica. Entonces, bueno. Pero estamos en dos campos, pues, probablemente diferentes y eso me gustaría entender más, ¿no? En este caso, diríamos, pues es también en el ámbito político en donde se despliega esta palabra constructora, esta palabra retórica constructora del mundo. Y también en este caso, bueno, las cosas no existen hasta que este lenguaje las crea. Y ya habíamos mencionado también el asunto de Borges de Leontini. Entonces hay una serie de relaciones que me parece que, pues, lo que dice Nietzsche se encontraba ya establecido y se sigue también, se encontraba establecido. Es mucho decir, vamos, había habido también otras proposiciones al respecto, y se continúa también en este camino, pero yo no sé si este nuevo libro podría tener, porque no he leído el libro, yo leí reseñas del libro, ¿no? Si podría tener una relación, diríamos, o si parta precisamente de la influencia que ha tenido estas afirmaciones de Nietzsche. Ahora, en este caso también habría que señalar, yo creo, eh, este bellum omnium contra omnes, ¿no? Esta guerra de todos contra todos, es decir, es el efecto de este acuerdo, ¿no? De esta legislación del lenguaje, ¿no? Tiene entonces como impulso y como objeto precisamente terminar con esta guerra de todos contra todos. Y yo no sé si en este caso, pues también diríamos es un elemento positivo que Nietzsche puede ver en estos acuerdos en relación con la verdad, ¿no? Entonces, esta legislación de la verdad, pues ha tenido origen, causa y efecto, ¿no? Porque lo otro sería, diríamos, pensar en que si no se legisla la verdad, entonces pues seguiríamos con una guerra constante. Y esta legislación también ha llevado a la exclusión, a la supresión y a, pues diríamos, muchas injusticias en el mundo, digamos, lo digo de esta manera. No sé, quería llevar la atención sobre este vellum de todos contra todos. En mi lectura, creo que sería importante atender también a una exigencia de Nietzsche, que es la de no valorar. Hay guerra de todos contra todos. En mi interpretación, esta guerra de todos contra todos no se
no se ubica en un momento originario del contrato social, etcétera, puesto que Nietzsche dice que esto es una fábula, ¿no? De la misma manera que el primer fragmento del texto sobre el universo y todo lo demás dice que es una fábula expresamente, ¿no? Entonces, si se considera que la guerra de todos contra todos es permanente, efectivamente, este impulso de verdad tendería a resistir a esta guerra de todos contra todos, pero sería un ejercicio permanente de relaciones de fuerza, ¿no? Diríamos, hay guerra y hay también, entonces, imposición de ciertas interpretaciones como verdades, que además responden a intereses individuales o de grupos, ¿no? Creo. Es una guerra que no se acaba nunca, como lo muestra también la historia, ¿no? Ya. Yo pondría otro problema, si me permiten. Ujú. Bueno, esta legislación de la verdad no es una legislación, sino son múltiples legislaciones. Entonces, por ejemplo, en Foucault, en las formas jurídicas, cuando está hablando de cómo en Homero se resuelven los problemas, que no es mediante testigos, que no es mediante un juicio, sino más bien mediante este reto que se hace, ¿no? Se hace el reto y bueno, el otro, el adversario, era Menelao y Antímaco me parece. Entonces, pues Antímaco, que había hecho trampa, pues no acepta el reto, porque entonces ya estamos en un acuerdo con la divinidad. Entonces, diríamos, ahí hay un tipo de acuerdo de legislación de la verdad. Y esta legislación de la verdad se ha ido transformando durante toda la historia de la humanidad, en el siglo XIX, con el establecimiento de las cárceles, etcétera. De tal manera que parece también una cuestión no monolítica, aunque siempre hay unos que están arriba y otros que están abajo en en este tipo de relaciones políticas y sociales, ¿no? Pero va cambiando. Y el sistema democrático abarca, diríamos, por lo menos si entendemos la democracia en el sentido griego, ¿no? El poder sido por el demo. Ahí en este caso como que la ecuación cambiaría, el orden de los factores cambiaría, ¿no? Porque ahí ya no son los plutoi, los ricos quienes gobiernan, sino precisamente los pobres, según la interpretación, obviamente no de los pobres, sino de los propios ricos, es decir, Aristóteles, Platón, etcétera. Aquí nos están gobernando los pobres, ¿no? Que habría que tomarlo con cierto cuidado esto del poder del pueblo. Pero bueno, diríamos, lo que tenemos, y yo creo que de aquí se podría pensar que a lo largo de toda esta legislación de la verdad, nos encontramos, diríamos, con diferentes tipos de relaciones que pueden ser más o menos autoritarias. Yo lo dejaría, diríamos, ahí. Ana María, tú estás muy callada hoy. Quizá cuando uno escoge un trozo, un fragmento, aunque tú tuviste el cuidado de ponerlo en relación con otros autores, tanto con Foucault como un autor que nos ha interesado durante mucho tiempo, ¿no? Muchos años, que propone otra lectura distinta del propio Nietzsche, aunque él se pueda reconocer como nietzscheano. Pero el asunto es que a veces un fragmento tiene el problema de que lo puedes reubicar, y esto es algo que el propio Nietzsche ha
no solo sugerido, sino ha desarrollado. Tú agarras un fragmento y lo reubicas en distintos contextos. Y lo pones en relación con esos contextos y entonces a veces cuesta trabajo hacer como un nivel común de discusión, un debate común de discusión, porque estamos hablando desde distintas perspectivas. Ahora, en relación con ese fragmento, o sea, ¿qué puedo agregar a lo ya dicho? Que quizá en otros textos de Nietzsche, y hemos insistido que en la genealogía de la moral hay elementos importantes donde él dice lo siguiente. A ver, que su visión es genealógica, en este sentido es histórica, es temporal, la de Nietzsche, no es ontológica, ¿sí? No hablaría, no estaría intentando hacer ni una ontología ni una metafísica del lenguaje en relación con las cosas, sino cómo se han dado las relaciones entre las palabras y eso que algunos autores han llamado las cosas, ¿no? Y digo algunos autores porque vamos a tener infinidad de acepciones, de significados, de usos distintos de estas palabras. Y a lo largo de la historia del pensamiento occidental nada más, o europeo, sin duda este tema de la relación entre palabras y cosas ha tenido una historia muy peculiar. Recordemos no solo el mundo grecolatino, recordemos los 10 siglos de pensamiento medieval y esta lucha por el lenguaje, donde tenemos a los realistas por un lado, que creen en esta vinculación entre palabras y cosas, y los nominalistas que insisten que es simplemente un acuerdo. La verdad de las palabras o el sentido de las palabras, etc. Son 10 siglos que tendríamos que ir ahí a abrevar también en esta discusión, quizá un poco menos de 10 siglos. Es decir, tenemos muchos lugares, muchas perspectivas desde donde plantear estas relaciones. Creo que si lo ubicamos únicamente en las discusiones modernas que están apareciendo en el siglo XIX, me refiero al texto de Nietzsche, ¿no? Ubicar ese texto de Nietzsche, abriendo además la modernidad y los temas modernos sobre el lenguaje, lo que resulta interesante, insisto, no está haciendo una ontología del lenguaje, no está haciendo una metafísica del lenguaje, sino que se acerca de una manera genealógica al lenguaje. Y la genealogía lo que busca no es establecer si en efecto la verdad tiene que ver con la adecuación entre palabras y cosas u otro tipo de elementos, sino de qué manera las palabras son utilizadas para. Y me parece que esta visión podríamos llamarla claramente retórica. Son los efectos de las palabras, de por qué se utilizan las palabras de una manera o de otra. Pero el punto de partida, creo yo, el punto de partida, ¿cómo le podríamos llamar? El horizonte de sentido de partida sería el siguiente. Existen muchas verdades, estas son configuradas, lo voy a decir así, institucionalmente. La serie de instituciones sociales que existen en el mundo occidental, tenemos instituciones como la universidad, y por lo tanto todos los saberes, las profesiones modernas que conocemos, pero tenemos también instituciones jurídicas, tenemos instituciones claramente políticas, tenemos instituciones artísticas, tenemos una serie de instituciones en las cuales hay normas, hay reglas, y buena parte de esas reglas conducen a establecer verdades. Pero como sabemos, son verdades históricas. Son verdades que por suerte pueden ser puestas en evidencia, es decir, criticadas y mostrar los intereses que subyacen a esas verdades y por lo tanto modificar una verdad y sustituirla por otra. En ese sentido es una virtud, diría yo, que la verdad no se decide de una vez de una manera ontológica,
trascendental fuera de este mundo, sino en el mundo, pero que tenemos posibilidades de intervenir en estas verdades, si estas verdades finalmente nos causan daño, y sustituir estas verdades por otras verdades. Y eso no es una visión ni pesimista, ni negativa de la verdad, o del lenguaje, o de las palabras. Al contrario, es positiva. Y nos anuncia que nos tenemos que preparar en esta lucha. Creo que la retórica es una manera de prepararnos en esta lucha por la verdad. Por esta verdad que le haga menos daño a un menor número de personas, ¿no es cierto? Así de general lo voy a dejar, pero me parece que hay que reconocerlo y que no hay que partir de una formación que tenemos muchos de nosotros, que se empezó en la secundaria y en la prepa, de la idea de que la paz equivale a verdades únicas. Porque la paz ha sido la paz de los sepulcros, como bien sabemos. La paz es que nadie se levante y diga, esa verdad no me concierne. Por ejemplo, durante la colonia, ¿no es cierto? La verdad decía que los indios eran inferiores, ¿no? Era una verdad racista. Qué bueno que desde esa época, desde la colonia y en nuestros días, podemos oponernos a ese tipo de verdad. En el caso del feminismo, qué bueno que nos podemos oponer a la verdad según la cual las mujeres que pertenecen a un estado de naturaleza son naturalmente inferiores. Qué bueno que nos podemos oponer a esto, ¿no es cierto? Y creo que ahí la retórica es un auxiliar imprescindible, porque buena parte de la retórica clásica insiste en esto, que no hay un vínculo que una la verdad con aquello que la verdad dice o nos hace hacer. Por lo tanto, podemos modificar estas verdades. Y esto es grande, ¿no? Esto es bien importante. Y de ahí la importancia de que volvamos a conjuntar retórica y filosofía para buscar esto, ¿no? Me quedé con la idea de que también la sesión de hoy era para establecer una relación con la ironía. No sé si... Y que todos y todas teníamos alguna tarea. Escoger al menos una manera de ejemplificar, no ya de definir la ironía, lo que resulta complicado y complejo, aunque muy interesante, por supuesto, sino simplemente un ejemplo sobre el cual poder discutir. Entonces me gustaría que participaran las demás y los demás. Supongo que, a ver. Sí, Lourdes. Yo me quedé pensando, bueno, hola. En relación a lo que decía Ana María, me quedé pensando si también vamos a agregar la experiencia. O sea, ¿dónde queda la experiencia en lo que hemos estado trabajando? En esta relación entre la filosofía y la retórica, o sea, si vamos a ir sumando temas como desde la epistemología feminista, la experiencia, relacionándola también con el cuerpo, los cuidados, no sé, meter autoras más contemporáneas en el aspecto que tiene que ver con, sobre todo con desigualdades y exclusiones de género, y hacer una crítica a un universal masculino hegemónico de la verdad. No sé si viene al caso también.
pero bueno, o sea, me dejó dando muchas vueltas, ¿no? O sea, me gustaría si pudiéramos como profundizar un poco más en esta propuesta, antes de la ironía, que la verdad yo no preparé nada, ¿eh? Más bien venía a aprender sobre lo de la ironía. Creo que la decisión que tuvimos colectiva de plantear a Nietzsche como alguien que en la modernidad planteó, esto se puede discutir, por supuesto, una teoría del lenguaje, ¿no? Podemos hablar de un pensamiento sobre el lenguaje, un tratado, una serie de elementos que no llegan a plantearse como una teoría única, ¿no? En Nietzsche, pero eso es otra discusión. Pero la idea era plantear a este autor porque ha sido la base de relaciones muy interesantes que todavía se deben profundizar entre los estudios retóricos y los estudios filosóficos, que comparten un mismo interés por el lenguaje y por el discurso. Y creo que por eso decidimos este texto. Claro, este texto está pensado en un siglo que es el siglo XIX y por un autor que, como bien sabemos, cuando quiso hablar sobre las mujeres, a nivel de contenido lo hizo de una manera completamente falogocéntrica. Sin embargo, cuando habló de otros temas, introduce otra manera de leerse a sí mismo, de leer al propio Nietzsche. Esto también se ha discutido mucho, se ha debatido mucho, donde no necesariamente Nietzsche aparecería como un machín, en pocas palabras, ¿no? Pero bueno, ese es el texto que teníamos y ese era el texto que estábamos hablando. Ahora, comentaba yo una cosa, lo importante de la modernidad del texto nietzscheano es que introduce el tiempo, introduce la historia. Y en relación a lo que tú dices, Lourdes, si tú introduces el tiempo y la historia, estás introduciendo otras constantes. Por ejemplo, la noción de experiencia, que sin duda ha sido muy importante para nosotros. Y en relación con la verdad y con la oposición de las verdades, y lo dije hace un momento, y frente a esta lucha al interior de muchas instituciones por establecer el papel de las mujeres en la construcción de lo social y de lo político, y luchar contra las formas de exclusión, es indudable que la experiencia de las mujeres está presente y que esto implica que también pensemos de qué manera las mujeres se han enfrentado a estas verdades, por ejemplo, a las verdades patriarcales o falocéntricas, ¿no es cierto? Donde las mujeres y la voz de las mujeres es siempre inferiorizada y aparece como un elemento dominado. Y las mujeres están intentando mostrar que esto se puede revertir, ¿no es cierto? Entonces, esto siempre nos ha interesado. Lo dije muy rápidamente, pero de alguna manera planteé que, bueno, cuando tú introduces la historia y no te interesas únicamente por cuestiones trascendentales y dejas de hablar del lenguaje o de la verdad de esta manera absoluta, entonces podemos introducir otras voces, otras perspectivas, incluso perspectivas desde la misma, diríamos, historia de Occidente, y ahí están las voces de las mujeres, las voces de la crítica. La crítica tiene una larga historia en Occidente, y la crítica se enfrenta a las versiones oficiales, a las versiones dominantes, y ahí el papel de la filosofía y la retórica es indudablemente central para poder hacer estas críticas. Y luego tenemos esta voz de las mujeres que ha insistido también que no solo están las mujeres occidentales, sino las mujeres de otras partes del mundo, porque la historia no se acaba en Europa y no se acaba en Occidente. De hecho, la idea de que hay un Occidente enfrentado al Oriente o a otras partes del mundo
también se ha puesto en cuestión. Decía Erika, y lo decía muy bien, es uno de los mitos con los cuales hemos crecido, ¿no es cierto? Está en el centro de las cosas la tradición europea. Hemos insistido que hay que pensar desde otras tradiciones. Entonces también desde las voces de las mujeres, que no únicamente hablan en Europa y desde Europa, sino también desde fuera, por ejemplo, en América Latina, y eso nos interesa particularmente. Y eso recurriendo a un instrumental teórico, conceptual, crítico, analítico, tanto retórico como filosófico. Entonces yo creo que por ahí no hay duda. Pero bueno, ese era volviendo a lo que planteábamos o había que plantear el día de hoy, recordemos que estamos volviendo a autores que nos dan las bases para partir de ellos, pero también no quedarnos únicamente en ellos, sino ir más adelante, o sea, hacer nuestro propio discurso contemporáneo sobre estos temas. Y, por ejemplo, el de las relaciones entre la retórica y la filosofía, desde nuestra contemporaneidad y desde nuestra postura, desde nuestro lugar de enunciación, ¿no? Y desde nuestros sujetos de enunciación, que pueden ser las mujeres, que puede ser la universidad como lugar de enunciación interesante, ¿no? Y ahí estamos tocando, de alguna manera, todos los temas que hemos venido abordando en los días que hemos discutido juntos, ¿no? Tanto desde la retórica como desde la filosofía. Estas posiciones de enunciación, como yo le llamaría, son muy importantes para nosotros. Y tenemos en la historia de la retórica un fuerte tesoro de, digamos, de pensamiento para establecer estas posiciones de enunciación, estas distintas perspectivas, hubiera dicho Nietzsche, ¿no? Desde las cuales estamos pensando y intentando que la obligatoriedad de ciertas verdades dé su lugar, ceda su lugar a una verdad que pueda ser debatida y discutida por todas y por todos, y no únicamente por aquellos que detentan los poderes institucionales, ¿no? Entonces, eso sería mi contestación a lo tuyo, Lourdes. Sí, gracias, Ana María. Y fíjense que ahí, en esta serie de ideas, también podíamos ubicar la ironía. Me parece que más allá de todo lo que podamos elaborar sobre la ironía, que son ya muchos siglos de pensamiento, pero sobre todo de utilización de la ironía, para nosotras creo que la ironía tiene una importancia en el terreno de la argumentación muy interesante. Y lo digo en relación con lo que comenté hace un momento sobre la posición de enunciación. Es decir, analizar desde los lugares de enunciación, desde los sujetos de la enunciación, la manera como la ironía ha sido utilizada, ha sido puesta en acción, ha sido realizada de cierta manera, y creo que ese análisis merece la pena que lo hagamos, además de buscar, como se ha buscado, dar definiciones absolutas que no conducen a muchos lugares, porque me parece que estas definiciones absolutas de la ironía, como de muchas otras figuras del pensamiento o de la acción, reducen, es decir, sí, esa es la palabra, reducen al hacer tan abstracto el sentido, en lugar de abrir los usos y los sentidos a una discusión más amplia sobre la utilización, es decir, cuáles han sido los efectos, cuáles han sido los grandes ejemplos, por ejemplo, de
de la ironía, la entendamos como la entendamos, ¿no? Y que no nos dediquemos, es una sugerencia, o más bien estoy diciendo lo que yo he hecho, ni siquiera es una sugerencia. Me parece que el camino de intentar dar una sola definición de esta serie de nociones o de conceptos que hemos planteado no es el camino que me interesa, porque creo que tú das una definición y a los 50 años aparece un número importante de profesionistas que cambian la jugada y nos van a sacar de la convicción que teníamos. Lo cual es muy bueno porque implica que el paso del tiempo también modifica la invención, que podemos seguir inventando mundos, inventando palabras. Entonces, por ese lado creo que esta búsqueda de la ironía nos puede parecer interesante. Mi postura sería, o me interesa hacerlo, a partir de una relación entre retórica y filosofía que yo definiría como el gran tema de la argumentación, tanto a la filosofía o a cierta filosofía y a cierta retórica, históricas ambas, les ha interesado el gran tema de la argumentación, cómo argumentas, y por supuesto los efectos sobre la subjetividad de quienes te escuchan y sobre los cuerpos de quienes te escuchan, sobre estos argumentos y estas formas de argumentar. Y ahí creo que analizar la fuerza, diría yo, y en este sentido estoy utilizando fuerza como lo hizo Nietzsche en varios de sus textos. No lo hizo únicamente de una sola manera, de varias, pero esa fuerza de la ironía me parece que es lo que, a mí particularmente, es lo que he trabajado durante mucho tiempo. Insisto que es mi camino, esto no quiere decir que todos sigamos el mismo camino, ¿no? Pero me parece un tema interesante porque además nos permite volver a entrecruzar discurso entre la filosofía y la retórica, ¿no? Y me parece que ahí podemos abordar ciertas cosas. Y esto porque decías, Lourdes, que más bien venías a oír que decíamos sobre ironía. Pero bueno, aquí estamos esperando que las demás y los demás nos puedan decir cómo han pensado, sin pretender absolutismos de ningún tipo, ¿no? Ni del pensamiento, ni de la política, ni nada, sobre la propiedad de las palabras, por supuesto, ¿no? Entonces, más bien cómo han visto, cómo han utilizado la palabra ironía, ¿no? Yo quiero decir algo, Ana María. Sí, Billy. Un poco para recuperar la preocupación inicial en torno a la guerra de todos contra todos que manifestaba Gerardo, y para rescatar algunas de las cosas con las que Erika nos dio insumos y también para rescatar el espíritu original respecto a los ejemplos de la ironía, me gustaría comentar que este es uno de los textos, de mis textos favoritos de Nietzsche, porque efectivamente es un texto que se mantiene todo el tiempo en el plano de la ironía, pero todo el tiempo, de inicio a fin. Entonces, me parece un estupendo ejercicio retórico que no apuesta por una verdad, sino por la verosimilitud. Y en esa apuesta va sembrando algunos lugares a partir de ciertos tropos. Como decía él varios años más adelante, como flechas, ¿no? Flechas que van quedando marcadas y nos van señalando un camino que es muy difícil de desandar. Entonces, en ese sentido, digamos, este punto de partida de la guerra de todos contra todos, pues es un recurso que utiliza Nietzsche para colocarse, creo yo, ¿no? Es un recurso que utiliza para colocarse en el terreno de la fábula del contrato social, ¿no? Es decir, el libro comienza
con la fábula del el universo centelleante desparramado en numerosas sistemas solares, ¿no? Y continúa hasta esta parte de la argumentación, todavía en el mismo terreno de la fábula, pero esta vez es una fábula que no está inventando, sino que es una fábula que el contractualismo utilizó durante mucho tiempo de diferentes formas para justificar ciertas formas o para explicar ciertas formas de socialización y de formas políticas de convivencia, ¿no? Entonces, creo yo que justamente se coloca en el terreno de Hobbes, la frase es hobbesiana, ¿no? Sí. Por un asunto de verosimilitud, justamente, ¿no? Es decir, no porque crea que sea verdadero, ni porque crea que así es, justo como tú lo decías, ¿no? No está tratando de proponer una ontología, una metafísica en torno a una presunta naturaleza humana, sino que está proponiéndolo como punto de partida, ¿no? Entonces, esa propuesta, pues, de pensar al hombre como que descansa sobre la crueldad, la codicia, la insaciabilidad, el asesinato, etcétera, es un punto de vista verosímil únicamente, desde el cual él propone un punto que ese sí me parece que es mucho más serio, que consiste en hacer que la verdad, en proponer que la verdad, antes que un problema epistemológico o lógico, es un problema político. O sea, lo que está señalando ahí Nietzsche es que la procedencia de la verdad es una procedencia política. Necesitamos de la verdad como los animales necesitan de los colmillos, de las garras, etcétera. Creo que por ahí va poniéndose la propuesta de Nietzsche. Y entonces, esta, 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 eh, esta forma de colocarse en esa argumentación, digamos, lo conlleva a preguntarse, o apenas unas líneas más adelante, ya después de que dice que la palabra es una convención, ¿no? Y de que solamente necesitamos la verdad, solamente que ansiamos los efectos agradables de la verdad, Nietzsche se pregunta, ¿qué es una palabra? Y entonces dice que es la reproducción en sonidos de un impulso nervioso. Y cuando dice eso, uno siempre está tentado a creerle, ¿no? Y decir, claro, está diciéndolo en serio, pero no, sigue jugando. Es decir, él parte de que el lenguaje es ficcional. Entonces, todo lo que está diciendo es ficción. Pero eso no significa que sea mentira, ni, como decía Erika hace un rato, por sí mismo, digamos, no es que sea relativo, ¿no? Es decir, este texto es, me parece, uno de los ejercicios más radicales que realiza Nietzsche, que luego guarda y que nunca saca, hasta hasta Humano, demasiado humano, lo empieza a mencionar por ahí, pero en realidad más allá del bien y del mal, en donde despliega con un poco más de cuidado todo el perspectivismo que se desprende de los planteamientos de sobre verdad y mentira, ¿no? Y en ese sentido hay una distinción entre relativismo y perspectivismo que habría que tener siempre claras, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando Nietzsche propone esta argumentación la palabra como reproducción en sonidos de un impulso nervioso, ahí juega a ser positivista y eso siempre me ha divertido mucho, ¿no? Cuando dice, bueno, sí, hay una cosa, ¿no? Entonces vemos una cosa, esa cosa penetra en nosotros por la vista y entonces ahí tenemos una primera metáfora, ¿no? Es un impulso nervioso que se traduce en imágenes, luego la imagen se traduce en sonido, ¿no? Entonces tenemos metáfora sobre metáfora y entonces propone que lo que conocemos como verdad es una doble metáfora, pero ven ustedes, o sea, lo que a mí me gusta mucho es que ese nivel de ironía produce un efecto de convencimiento tal que es muy difícil decir que no, ¿me explico? Aunque en el fondo el propio discurso, por su propia articulación, está diciendo que eso es una propia fábula. Es decir, es como si el texto se iniciara siendo fabulativo, se mantuviera siendo fabulativo y pese a todo ello nos convenciera. Y eso es lo que me parece a mí brutal de este texto, que todo el tiempo se mantiene en el terreno de la ficción diciendo que todo es ficción y aún así es altamente persuasivo. Ese es el comentario que quería hacer. Quisiera hacer dos comentarios muy breves, súper breves, ¿eh? Creo que esto merece, lo que tú dijiste merece la pena que se trabaje mucho más, que se discuta, que se converse.
que se hagan muy buenos textos, incluso que se haga poesía sobre esto, o sea, merece la pena mucho más. Pero dos cuestiones muy breves. Creo que, y no es para salvar a Nietzsche de nada, lo que estoy diciendo, creo que los efectos que prácticamente Nietzsche ha logrado con el tiempo en sus lectores y lectoras van incluso más allá de lo meramente persuasivo. Es decir, que la vieja reducción de que el pensamiento retórico o el lenguaje retórico tiende únicamente a persuadir y a convencer a los otros, deberíamos agregarle otro tipo de efectos que deberíamos buscar también, como tú acabas de hacer, en los propios textos, no en lo que nos dicen, el mensaje que nos da de manera afirmativa, sino la manera como aparecen los textos, cómo se nos presentan los textos. Y creo que ahí aparecerían otros efectos que van más allá de la mera persuasión. Y tú de alguna manera lo propones. Él también se abre a un juego de lenguajes. El juego no necesariamente tiene como efecto la persuasión, que la gente pueda decir, es que esto es lo que realmente afirmaba Nietzsche. Esto es la verdad profunda del texto de Nietzsche, sino aprender a jugar con el pensamiento, con el discurso y con la argumentación. Es decir, es una invitación al juego, a que cada una y cada uno de nosotros con nuestras propias lecturas y nuestra postura enunciativa podamos introducirnos al juego, ¿no? Y contribuir con lo que uno quiera contribuir. No necesariamente ser persuadidos por un solo argumento, ¿no? Sino entrar al juego. Y creo que por ahí la noción de juego es bien interesante en Nietzsche, habría que desarrollarla. Entonces, este sería mi primer comentario. El segundo es más bien una pregunta. Y sería lo siguiente, me gustó mucho lo que dijiste, me parece muy sugestivo, pero ¿no has pensado también en relacionar, no sabría yo de qué manera, las propuestas fisiológicas más que positivistas de Nietzsche con esto que planteas? Porque sabemos que en otros textos, y justamente los textos que tú mismo citabas y en otros más, están este planteamiento que fisiologiza o naturaliza todo aquello que él discute, como un procedimiento crítico fundamental en el pensamiento de Nietzsche. ¿No habría también manera de no solo leerlo, lo voy a decir muy simple, en clave positivista, este fragmento que señala, sino también en clave fisiológica, y hasta dónde nos llevaría eso? Lo dejo abierto porque me gustó lo que dijiste, pero también creo que podríamos hacer en un segundo momento, intentar esta otra relación con las variantes fisiológicas del pensamiento de Nietzsche, porque ni siquiera hay una, ¿no? Podríamos señalar en distintos textos cómo recurre a esta fisiología muy joven en el sentido del pensamiento contemporáneo nuestro sobre la fisiología, ¿no? No sería propiamente la fisiología contemporánea, pero esta propuesta fisiológica de Nietzsche, donde siempre está diciendo, pues, en última instancia es para sobrevivir, ¿no? Mentimos para sobrevivir, engañamos, ficcionalizamos y jugamos, yo no sé, yo diría que el juego va más allá. Quiero creer que en Nietzsche, o quiero creer porque lo quiero salvar, o porque lo quiero tener ahí como, digamos, siempre ahí presente, pero creo que más allá del recurso fisiológico, de la sobrevivencia, de la mentira, el engaño, el disfraz y todo esto, está la posibilidad del juego. O sea, el juego te lleva a la invención, no solo a la sobrevivencia, que entendida, claro, de manera positivista, ahí sí estaría de acuerdo. La sobrevivencia entendida meramente de manera positivista es muy restrictiva. Pero quizás si uno le une el juego y la invitación al juego, entonces no sería sobrevivir, sino hacernos una vida distinta a la que nos hemos hecho hasta ahora como humanidad.
o como distintas comunidades y entrar en el juego que es el juego de la invención, de la creación, aunque no me gusta la palabra, ¿no? De hacer otros mundos posibles y por ahí. Nada más, pero me gustó mucho lo que dijiste. Y Erika, ¿no? Sí, también, también me gustó mucho tu participación, Viri. Yo sabía que tú habías trabajado mucho este texto también, y me había hecho falta tu participación en la interpretación. Un comentario a propósito, estoy de acuerdo, el texto es irónico de principio a fin, ¿no? Sin duda. Y creo que el ejemplo que tú pusiste, o sea, el fragmento que tú citas, que es la verdad, la reproducción en sonidos de un impulso nervioso, sería uno de tantos momentos irónicos del texto, ¿no? Tú decías, pues aquí está jugando al positivismo Nietzsche, puede ser, o podría estar jugando al empirismo, o podría estar considerando las relaciones materiales entre los cuerpos, etcétera. Pero creo que uno de los efectos y uno de los efectos más importantes que se comentaron la vez pasada con la participación de Marco de la ironía es la imposibilidad de decidir a ciencia cierta qué es lo que propone Nietzsche en ese fragmento. ¿Lo está diciendo en serio o no lo está diciendo en serio? Además de cuál es la voz que está aquí hablando, cómo está hablando, ¿no? Entonces puede interpretarse de un modo, puede interpretarse de otro modo. Creo que lo interesante es considerar los efectos de las distintas interpretaciones. Y creo que estas además implican siempre una toma de postura, tanto teórica como política, ¿no? Entonces, si se lo está tomando en serio, entonces esto puede o esto deja pensar tales y cuales relaciones, ¿no? Respecto de la experiencia, pero si lo está diciendo en otro sentido, a determinar cuál, ¿no? Además, porque la ironía no necesariamente es la producción del sentido opuesto, sino puede ser la de otro. Entonces, ¿qué es lo que permite pensar el texto, ¿no? Y creo que en ese sentido es un texto sumamente rico. Diría eso y diría también siempre toda lectura entonces es un ejercicio político de interpretación, ¿no? Y esto que dices, Eri, complementa justo lo que decía Ana María, ¿no? Es decir, este asunto entre lo fisiológico y lo positivista es como parte del doble registro de la ironía, ¿no? Y parte del juego al que uno le entra y entonces uno oscila entre una y otra cosa y justamente pues hay efectos, ¿no? Y diferentes consecuencias dependiendo de la línea que uno agarre, de la perspectiva que uno tome. Claro. Y yo agregaría algo más. Agregaría una cuestión que nos es importante tanto desde las lecturas retóricas como desde las lecturas de las filosofías del lenguaje, más allá de la, por supuesto, analítica, positivista, es decir, las oficiales, digamos, en nuestra facultad, sino las otras filosofías que estamos buscando y que Dili de alguna manera lo ha hecho desde hace muchos años, ¿no? Y ahí ha tenido compañías, ¿no? Y ahí nos incluimos, ¿no? Erika y yo nos incluimos hace mucho que estamos buscando estas otras teorías o filosofías del lenguaje. Y creo que un punto importante en todas estas búsquedas de estas otras filosofías del lenguaje es que más allá de lo que él haya querido decir o lo que él nos haya querido decir en su texto, están las posibilidades enormes de la recepción. Es decir, que aquellos lectores y lectoras estemos reubicando, es decir, resignificando los textos de Nietzsche y ubicándolos, en otros campos de discusión o de debate, encontrar otros momentos irónicos que quizá nunca podríamos comprobar, porque no hay manera a veces de comprobar lo que Nietzsche tenía en mente para que nosotros entráramos en el juego, sino que el mismo ejercicio de la lectura, y esto me parece muy interesante, introduce también la dimensión irónica. Es decir, es la dimensión de la lectura la que introduce también la ironía y no únicamente la de la escritura irónica.
que eso es algo que Paul de Man nos ha permitido pensar desde hace muchísimos años, ¿no? Hace 50 años, Paul de Man introduce esta posibilidad y Erika creo que hacía referencia a ella cuando hablaba de la relación entre la alegoría y la ironía. Y recordemos el maravilloso texto de Paul de Man de Alegorías de la Lectura. O sea, la alegoría que haría de la lectura no solo un gesto, sino un gesto entremezclado, es decir, una variedad de gestos alegóricos, que sin duda sería lo que nos va a permitir introducir la lectura como un gran tema en la filosofía del lenguaje y no únicamente reservar la filosofía del lenguaje a lo que los autores desean decir o nos desean comunicar, sino que es la lectura misma la que introduce otras dimensiones. La alegórica sin duda, ¿no? Pero cuando hay esta relación entre alegoría e ironía que me parece riquísima, seguir profundizando en esta relación hará que sean las formas de lectura, los estilos de lectura, es decir, las diferentes posiciones de lectura, ya no sería de enunciación, ¿no? Desde donde podemos enriquecer los textos de Nietzsche y encontrarles estas dimensiones interesantísimas que ponen al día, diría yo, actualizan de una manera muy interesante los textos nietzscheanos y nos permitan sacarle jugo y no quedarnos con el Nietzsche de la ética, sino el Nietzsche del lenguaje, que es el buen Nietzsche, creo yo, ¿no? Que nos permite seguirlo leyendo, incluso que las mujeres lo leamos sin miedo a decir, es que era un machín, porque lo era, y declaradamente en muchas cosas que escribía, y en sus cartas personales y demás, pero pese a todo, y esto es lo que admira a Derrida en un momento dado, a Paul de Man en otro, que sus textos pueden resultar más apropiadamente feministas de lo que habíamos pensado. Aunque Nietzsche no tuviera idea de esto, aunque él no se hubiera dado cuenta, podemos agarrar, ¿no? Apropiarnos de los textos en un gesto de lectura, en un acto de lectura, e ironizar sus propios textos como acto de lectura, y eso me parece súper interesante, ¿no? A ver, ya se acabó el tiempo, pero sí quería decir alguna cosa. Pues igual lo que estaba diciendo Pili me llamó mucho la atención, pero no solamente me llamó la atención, sino también me preocupó, ¿no? Porque yo ya estaba viendo ahí, diríamos, estaba pensando en la interpretación y sobreinterpretación, porque al poner este asunto de la fábula en Nietzsche, entonces, esto nos lleva, bueno, a reinterpretar el pasaje. Y al hablar sobre el positivismo, sobre esta cuestión fisiológica, como si Nietzsche realmente podría pensar en este caso, no creyera en ella, sino más bien la utilizaría como un instrumento, diríamos, argumentativo. Yo creo que aquí tendría que, bueno, por una parte, pues sí tener cuidado, porque yo no sé a dónde nos lleva esto, entonces esa es la preocupación. Y sin embargo, yo creo que tenemos que pensar también en el público a quien estaba dirigido el texto o los diferentes textos con diferentes públicos. Tal vez estaba dirigido a, bueno, yo creo que en general, pues sí, a aquellos que creen en las verdades y los pone ahí con un problema bastante fuerte. Si este texto, pues es irónico, nosotros seríamos el público, más bien que está viendo ese debate entre quien está hablando, refutando, y los destinatarios, como si estuviéramos ante Sócrates y Protágoras, por decir cualquier cosa. Nosotros somos el público que está viendo ese debate entre Nietzsche y otros, pero no de Nietzsche con nosotros mismos. No sé,
Por eso dije que al principio que estas observaciones de Billy, pues me llamaron la atención, pero también me preocuparon porque no sé a dónde podrían llevarnos. Y no sé, Billy, qué cosa diga esto. Es que en efecto, Gerardo, es un abismo, y Nietzsche lo sabe, ¿no? Reflexionar el lenguaje en este sentido en el que lo está haciendo él, te arroja a diferentes niveles de avisalidad, ¿no? Es decir, no solamente se trata de los espectadores que como lectores estamos presenciando el discurso que Nietzsche está dirigiendo a quienes creen en la verdad, porque nosotros en tanto lectores, en muchas ocasiones y de muchas formas, también somos esos que creen en la verdad. Entonces el texto está causando efectos en diferentes niveles. Y digamos, uno de los efectos que a mí me divierte mucho de este texto es que efectivamente, mire, esto es una anécdota así como bien personal. Yo lo leí cuando estaba como en como en tercer o cuarto semestre de la licenciatura, cuando uno viene saliendo de los griegos y entonces te enseñan que lo importante es la verdad por sí y en sí misma y lo que las cosas son, etcétera, ¿no? Digamos, el estudiante de filosofía en ese sentido, a esas alturas de su vida, está buscando la verdad, ¿no? Y entonces de repente lees esto y se va desmontando como pieza a pieza una serie de convicciones ético-políticas, ontológicas, etcétera. Y yo creo que esa es parte de la riqueza del texto, ¿no? Producir este tipo de abismos. Ahora bien, hay una parte importante de la producción misma del texto que a mí me llama la atención. Eso tiene poquito que lo estuve investigando. Este texto en realidad se lo dictó a alguien, ¿no? Como a un estudiante. Era cuando tenía estos problemas fuertes de salud. Bueno, estaba en una de sus crisis, pues, ¿no? Entonces va, se lo dicta en su casa, y es un texto que no publica, que guarda ahí, ¿no? Sale a la luz hasta que el archivo Nietzsche se abre, pues, y dicen, bueno, aquí está, ya pasa por diferentes ediciones, ¿no? Esta edición del libro del filósofo en realidad es una edición que hacen por ahí Nancy, con no me acuerdo quién más, ¿no? Me parece que Bataille también estaba ahí, luego ya en español, ¿cómo se llama el de la ética para Amador? Le mete mano, en fin, Sabater, ¿no? De modo que esa cosa que tenemos como libro del filósofo, pues es una cosa muy artificial, ¿no? No es De los un años libro. 70. Uh-huh, Exacto. sí. No es un libro hecho por Nietzsche. Entonces, si uno revisa las obras completas y ve los fragmentos del periodo, pues uno se puede dar cuenta de cómo este librito, la época en la que fue escrito, está producido al lado de muchos otros fragmentos, muchos de ellos incluidos en el libro del filósofo, pero muchos otros no. Y esos que no están incluidos son bien interesantes, porque hablan de la angustia que le producía al propio Nietzsche producir este tipo de pensamientos. O sea, él mismo tenía como miedo y decía, pero ¿a dónde nos va a llevar todo esto, no? Uno que me gusta mucho de la misma época es en donde Nietzsche solamente pone una línea así pequeña, ¿no? Esto está en los fragmentos póstumos, en donde dice algo así como la filosofía, un abismo, el lenguaje no tiene salida, una cosa por el estilo. Para la próxima prometo tener la referencia precisa, porque, digamos, Nietzsche sabe que esto que está diciendo desfonda la historia de la filosofía y desfonda nuestra milenaria creencia en la verdad, ¿no? Y justamente creo, esa es una hipótesis mía, creo que por eso se lo guarda, y en realidad es hasta que ya no tiene colegas en la Universidad de Basilea, ¿no? Hasta que ya se peleó con Wagner, hasta que ya puede desprenderse de muchos de los compromisos ético-políticos, incluso teóricos, pues, que ha establecido con Wagner, con Schopenhauer, con la filología, etcétera, hasta que ya está en ese nivel en Humano demasiado humano, ya que está pensionado, ¿no? Ya que no lo van a correr, etcétera. Entonces, hasta ahí, hasta ese momento, comienza a desarrollar más cuidadosamente muchas de las hipótesis que aparecen aquí. La primera mención que aparece en su obra publicada a Sobre Verdad y Mentira está en el segundo prólogo que le hace a Humano demasiado humano. Y después ya aparece todo esto mucho más desarrollado en Más allá del bien y del mal. Y
esto es una vez que Nietzsche ya se convirtió en kamikaze, ¿no? Es decir, siempre lo fue, ¿no? Digamos, sus escritos siempre fueron muy radicales y siempre pusieron en cuestión diferentes formas de la tradición, pero es a partir de Humano demasiado humano que deja las formas academicistas en las que, por ejemplo, todavía se podría insertar el nacimiento de la tragedia, ¿no? Las intempestivas, que fueron producidas todavía cuando era catedrático, ¿no? Y cuando todavía le importaba la opinión de sus colegas, ¿no? Y que se les querían alumnos, qué sé yo. Y es hasta después de Humano demasiado humano, cuando ya no tiene trabajo, bueno, pues está pensionado, que comienza a desarrollar estas cosas. Por eso, Gerardo, justo por lo que te está angustiando a ti, ¿no? Porque de verdad es un abismo que uno tiene que empezar a navegar con diferentes estrategias. Pero bueno, como diría Nietzsche, tendríamos que aprender a hacerlo con jovialidad, ¿no? Sin angustia, pues, en fin, no sé si eso responde más o menos. Y otro elemento más que agrego a lo que tú dijiste, que él mismo, y que conste que creo yo que únicamente referirnos a lo que el autor hubiera tenido en mente y que a veces no es posible que lo comprobemos a ciencia cierta, pero aún así incluyo lo siguiente, los lectores de Nietzsche recordarán como él en algunas partes de su texto y en sus cartas está diciendo que él está seguro que el público alemán no lo va a entender, y plantea el año 1900 como el despertar de otra manera de lectura de sus propios textos, ¿no? Y está diciendo, seguramente, quizá, no dice seguramente, dice, quizá los franceses, ahora que estoy escribiendo esto, me puedan entender, pero sin duda los alemanes no me pueden entender. Y tendríamos que esperar hasta el próximo siglo, 1900, para que esto pueda ser comprendido. Es decir, él estaba al tanto de las dificultades que producía las declaraciones que muchos de sus contemporáneos y algunos autores contemporáneos nuestros siguen diciendo que son escandalosas, ¿no? Para utilizar un poco también el recurso a la figura del abismo, que ustedes dos mencionaban, ¿no? Llega un momento que ya no te puedes detener en ningún lado, no hay posibilidad de detener y sobre eso construir, ¿no? Y esto te causa mucha dificultad. Y que quizá lo que sí está seguro Nietzsche, entre otras cosas, es que está produciendo este tipo de efectos en sus lectores. Y esto diría yo, no en el texto del nacimiento de la tragedia, que todavía es un texto muy formal, muy oficial, diríamos, pero en los textos que ahora aparecen como textos póstumos que escribe en esa misma época, es donde aparecen esta idea de sé que no voy a ser entendido, pero aquí va, ¿no? Sé que no van a poder soportar esto que digo, pero ahí va, ¿no? Y esto me parece interesante, ¿no? Ay, perdón, Erika, vas. Es un comercial. Me hiciste recordar, Ana María, un texto tuyo de Acta Poética de hace un montón de tiempo, donde mencionas esto, además de cómo caracteriza Nietzsche la lectura como un ejercicio crítico, justamente en el prólogo que tú dijiste, Billy, a Humano demasiado humano, y en el segundo prólogo, Aurora, también. Entonces, no sé si te acuerdas del título de ese ensayo, Ana María, pero lo podríamos compartir con el seminario. Sí, no me acuerdo. Dice algo que yo escribí, no me acuerdo. Yo los títulos, y además los mezclo todos, no me acuerdo. Pero sé que todo esto lo trabajé en esa época nietzscheana mía, ¿no? Porque tuve una época que no me daba el tiempo para seguirlo leyendo. Es decir, sentía que el tiempo se pasaba y yo no terminaba de leerlo una y otra vez. Luego dije, bueno, me tengo que esperar, lo dejo de lado y sigo leyendo otros autores. Pero sin duda ahí hubo, sí, ahí había. Bueno, lo busco y lo tendría que escanear porque no tengo físico, pero se los comparto después. Sí. Así, estaría bueno que sí lo pudiéramos leer todos. Nada más quiero leerles 3 fragmentos entre el 73 y el 74 que Claro. marcan este caminito, ¿no? ¿Sí? El primero es uno que sí está incluido en el libro El filósofo, que además es multicitado,
solo es una línea, ¿no? El filósofo atrapado en las redes del Redes lenguaje. del lenguaje. Es una maravilla, ¿no? Así, Una maravilla. así de sencillo. Y luego Una hay maravilla. otro, de un poquito más adelante, que dice, vemos que inicialmente el progreso del filosofar se desarrolla como el nacimiento del lenguaje, es decir, ilógicamente. Entonces vean hasta dónde va llevándolo, ¿no? Y luego, ya en el 74, solamente escribe, la filosofía en apuros. Es una cosa maravillosa. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues, aunque yo creo que se refiere a un tipo de filosofía, pero, no a toda la filosofía en general, pero pues yo creo que deberíamos de buscar, yo digo porque me tengo que ir también, tengo otras cosas, y ando apurado. Yo creo que podríamos, si les parece, pues dar por terminada esta sesión que al final se puso muy interesante. Y para pues vernos dentro de un mes de nuevo y establecer algún, pues miren, volvemos a la ironía, aunque parece que ya no ya la habíamos pasado, la habíamos ignorado y sin embargo estaba detrás de todo lo que estábamos viendo. La próxima vez que nos veamos entonces, ¿qué podríamos abordar? ¿Hay alguna sugerencia de Erika o de Billy o de quien sea? Marco, ¿tú tienes alguna cosa que decir? Yo te comprometo a ti, Gerardo. Sí. Estaría muy lindo que nos compartieras algunas aproximaciones retóricas. Alguna o algunas que tú quisieras. Tuvimos las aportaciones de Marco, pero sería muy padre trabajar algún texto retórico o algunos. ¿Sobre qué en particular, Erika? Sobre ironía. Sí. Es que Marco había, incluso publicó un artículo sobre esto. Él había abordado el problema de la ironía y me parece que le había dado las dos salidas importantes a este texto. Pero obviamente pues he escrito muchísimo al respecto. Yo realmente no me siento capacitado como para presentar este tema desde el punto de vista ni siquiera retórico, como un mecanismo de persuasión, ¿no? Porque tiene en efecto diferentes funciones. En el diálogo, ese es un juego, puede ser tomado como un juego, aunque nada ingenuo, porque también tiene el otro aspecto, que es el aspecto argumentativo para destruir al adversario, burlarse de él, etcétera. Entonces es un juego bastante insidioso, diríamos, el asunto de la ironía. Y eso habría también que tomarlo en cuenta en los demás, en los demás textos irónicos. Pero no, sinceramente yo no estoy, yo por eso había presentado a Marco como el que podía haber hablado, como luego lo hizo, sobre este asunto. Pero se podría hacer alguna otra cosa, siguiendo la orientación que estamos teniendo en relación con esta vinculación entre retórica y filosofía, ¿no? Si quieren, podría presentar alguna cosa para discutir la próxima vez, ¿no? Aunque por el momento no sé qué cosa podría, qué cosa haría, no, estoy un poco desprevenido. O alguien más. En principio, mientras lo decidimos, pondría el viernes 26 de agosto, ¿les parece? Para el encuentro. O sea, la próxima sesión sería el 26 de agosto. ¿Sí?
Y a las 11:30 también, ¿no? Sí, Ok. sí. Yo lo que tenía interés en presentar el día de hoy era precisamente sobre el asunto de la oratoria propiamente dicha en Nietzsche, ¿no? Que es un asunto que yo creo que casi no se ve, no trae la atención, se puede parecer incluso, pues, algo secundario y tal vez lo sea, ¿no? Pero eso sí, me interesaría abordar este asunto a partir de los escritos de retórica, ¿no? Entonces, si les parece, bueno, esto y se pueden luego también abrir a discusión otros temas, obviamente, que van surgiendo. Ujú. Marco, Perfecto. Sí, Marco sí, sí. levantó la mano, no sé si quiera abonar sobre esto. Marco. Sobre textos, los que pienso son más bien como de literatura, pero por una cosa que salió un poco de soslayo hoy, que es no la parte de convincente de la ironía, o sea, cómo se puede instrumentalizar para decir algo diciendo una cosa diferente, sino incluso cómo se puede usar para engañar a alguien, que por ahí lo mencioné en el chat como el subterfugio, el engaño, que era algo que ya hemos visto, esta idea del fingimiento, y más bien yo lo estoy pensando así, como una estrategia a veces de evasión ante la censura, ante la persecución, y por eso la pensaba más bien en literatura, y concretamente en literatura de ciencia ficción polaca. No sé si eso pueda servir o no. ¿Te refieres a exponerlo tú la próxima sesión? No, como guste, no solamente como platicarlo. Sí, podríamos tener estos dos temas, ¿no? ¿Les parece? Ok. La oratoria y la literatura, creo que serían, pues, elementos que se Muy bien. tendrían que ver a mi juicio. Ujú. Sí, Pues bueno, ok. entonces creo que podemos dar por terminada esta sesión, si les parece. Ujú. Muy bien. Erika, Sí, sí, sí. Estoy aquí nada más escribiendo para que tengamos todos la lectura de los escritos sobre retórica otra vez. Y no sé, Marco, si quieras darnos algo para que estemos en la discusión, o si nos quieres mandar algo. Sí, me buscaría como algún texto más o menos breve, más bien como ilustrativo, porque si no, será como una novela completa y estamos creo que iniciando todos el semestre y no va a estar bonito eso. Ok, a todo dar. ok. Y leer Entonces el esperamos. texto de Ana María, ¿no? Y leer el texto de Acta Poética de Ana Oh, María. sí, Sí, sí. sí, lo busco y lo escaneo y se los mando. Ay, el último anuncio. Entonces les voy a mandar la invitación para participar en cualquiera de las dos mesas, o vamos a ver cuántas salen que estamos proponiendo para las jornadas, Ujú. para que por favor vayan pensando en cuál querrían participar y con qué título o qué tema, o tenemos hasta septiembre para mandar propuesta, pero sería bueno irlo haciendo, ¿no? Ujú. Muy bien, muchas gracias, Erika. Muy bien. Ujú. Ok. De acuerdo. Cerraste tu micrófono, Gerardo. Ya me estaba despidiendo. Ah, bueno, Que la pasen que bien. estén, que estén muy Igual, bien. Qué gusto Nos vemos. verles. igual. Nos Gracias, vemos. Alejandro. Ay, Que Adiós. sea muy no, Gracias a ustedes. todos. Gracias, Alejandro, ¿eh? Yo Gracias a subo, todos, bye, bye. voy a subir mañana la grabación al Classroom porque hoy se me dificultó un poquito, pero mañana sin falta No la, te la preocupes. subo. Muchas Gracias. gracias. A Gracias, ustedes. Gracias. Alejandro. Que estén muy Adiós. bien. Gracias. Buen fin de semana. Igual. Igualmente. Bye bye. Lourdes, no te vayas. Ok. ¿Vas a estar el lunes? Sí, En la el lunes facultad.